Hay 10 tipos psicópatas, no siempre crean que es el criminal que asesina a la persona. En ese minuto se dejó llevar por el impulso. La forma como él actuó fue muy primitiva. Uno de los psicólogos más reconocidos del país, décadas de trayectoria, voz experta en diversos medios de comunicación, hoy enfrenta graves acusaciones de abuso sexual contra una de sus pacientes. Cuando él me dice, déjame hacer tu masaje, sácate toda la ropa, y él me hace masaje, y ahí se propasó, me corrió el calzón, y ahí yo lloraba y no se detuvo. Su denunciante habla por primera vez. Aquí los detalles de la querella interpuesta contra Giorgio Agostini por el presunto delito de abuso sexual reiterado. Es muy difícil porque quienes están en terapia están ahí porque necesitan ayuda. Entonces son víctimas perfectas para quien quiera pueda aprovecharse. Yo casi no sobrevivo esto. Los hechos que esta joven relata habrían comenzado cuando tenía 18 años al interior de la consulta de Agostini en contexto de terapia. Su caso no sería el único. El profesional hoy enfrenta a la justicia. Siento que pasó inmediatamente a ser como monstruo. Don Giorgio, ¿cómo está? Quería preguntarle respecto a esta audiencia de formalización. Y me dijo que fuera a la pieza de al lado, que había una bata colgada, que me sacara toda la ropa y que me la pusiera. Insistió que fuera sostenes y calzones también. Y lo más triste es que yo ni siquiera como que desconfié de eso, como que en mi mente él era el doctor. Por primera vez, la denunciante del reconocido psicólogo Giorgio Agostini habla públicamente, revela detalles de los presuntos abusos sexuales que habría vivido en contexto de terapia. A poco andar, asegura, las sesiones tomaron un rumbo distinto. Me dice que me tiene que medir la muñeca, el codo y el hombro. Y que para hacerlo que me saque la bata. Y después, sin como avisarme, partió midiéndome el tobillo, la rodilla y muy arriba en la entrepierna. Se trataba de un examen físico que Agostini realizó para determinar si estaba atravesando por un trastorno alimentario a raíz de una baja de peso. La sesión no solo incluyó medirla sin ropa, según relata la querella. También su psicólogo le tomó fotografías pidiéndole que tapara su rostro con un cuaderno. Quedé sorprendida y le pregunté por qué y él me dijo que era para que se viera que mi cuerpo evidentemente no era el de alguien anoréxico. Yo lo sostuve y yo estaba con mis brazos cerrados para que no se me vieran los pechos y él como no, abre más los brazos. Así como ahí, no, abre más los brazos y ahí estaba como ya medio molesto. Entonces ahí los abrí más y ahí me sacó varias fotos. Yo siento que quizás otras personas habrían notado antes las banderas rojas, pero yo no tenía las herramientas, no se me ocurrió dudar ni por si acaso, nada. La sesión que relata habría ocurrido en marzo de 2009, solo unos meses después de iniciada la terapia. Tenía 19 años y había llegado a Agostini buscando superar una depresión severa en medio de un complejo contexto familiar. Venía yo de un contexto en donde yo no sabía que no era normal que tu mamá te obliga a comer comida descompuesta o que te dé los remedios que le sobraron del cáncer a tu papá. Entonces Agostini ya era uno de los psicólogos más reconocidos del país, décadas de trayectoria y experto habitual de diversos medios de comunicación en temas de salud mental. Y aclaro al tiro, hay 10 tipos psicópatas, no siempre crean que es el criminal que asesina a la persona. Y no tiene remordimiento y por lo tanto tampoco tiene culpa. El doctor fue la primera persona con la que yo me pude empezar a dar cuenta de todo el proceso complejo que estaba yo viviendo en mi casa, que estaba viviendo situaciones de abuso, en donde creí que estaba en un espacio seguro, libre de represalia. Y así fue, asegura, al menos por un par de meses. Pero el examen físico en que Agostini le ordena medirla y fotografiarla marcaría un antes y un después. Sería el inicio de una serie de abusos que habrían ido en escalada, en contexto de terapia, mientras estaba en un frágil estado emocional.
Llegué a la consulta llorando y empecé en la misma consulta a hacer una crisis de pánico y no podía respirar y lloraba. Y el doctor empezó como a hacerme ejercicios de respiración, respira. Y luego se sentó al lado mío y me empezó a hacer masajes en mi pecho y luego empezó a hacerme masajes en las pechugas. Y ahí fue como la primera vez en que como que me hizo ruido y empecé a llorar solo más fuerte. Siento que estaba en una negación tan grande, como que no podía hacer que esta única línea que tenía me estuviera fallando. Y de nuevo estaba esto de probablemente yo lo estoy interpretando mal. Los presuntos abusos se habrían prolongado durante 2 años, según se detalla en esta querella. La querella es por abuso sexual reiterado de él como profesional de salud mental y que está atendiendo a una persona vulnerada y vulnerable en su momento por circunstancias familiares que vive, que está en un momento de extrema fragilidad y aprovecha esta situación para abusar de ella sexualmente en varias ocasiones. Agostini ya tenía en esos años una edad avanzada, hoy tiene 86, su denunciante 34, un actual estudiante de doctorado que vive fuera de Chile y que quiere contar su historia. Para ella han sido años de terapia, buscando superar lo vivido. El doctor, como lo llamaba, era su único soporte. Siempre le ofrecía ayuda cuando sufría dolores musculares. Y me dijo, yo soy experto masoterapeuta, pobrecita, déjame hacer tu masaje, el vínculo entre terapeuta y paciente se puede beneficiar mucho. Los límites se habrían ido transgrediendo poco a poco. Y yo le dije que sí, y ahí me dijo, ya, sácate toda la ropa. Y él tenía una colchoneta en su consulta y tenía cremas, tenía aceites. Después de eso, cada vez que yo iba a la consulta, me insistía, ¿quieres un masaje? Cualquier abusador en una situación de poder va a ver a quien ve más vulnerable o débil. Exactamente porque era mi psicólogo, el saber que yo tenía todas estas falencias para comprender lo que me estaba pasando o que iba a dejar que me pasara. Los masajes dieron luego paso a los episodios más graves, como se describe en la querella, y que habrían ocurrido el segundo semestre del año 2010. Solo cuando se lo contó a una amiga, la denunciante entendió lo que estaba viviendo. Y ya para esos entonces yo estaba muy deprimida. Sentía que ya no me importaba realmente nada mucho. Entonces cuando él me dice, déjame hacer tu masaje, sácate toda la ropa, fue como, ok. Y me sacó toda la ropa y él me hace masaje. Y ahí se propasó, me corrió el calzón y ahí yo lloraba y no se detuvo. En ese contexto decidí juntarme con una amiga. Fue solo como en su cara de horror que por primera vez como que todos estos pensamientos que no había yo verbalizado, todas estas sospechas como inconscientes, me cayó el ladrillo. Fue solo al ver ella su cara de horror así como, eso no se hace. Víctima de una falacia. Eso, digamos, eso no es necesario que me lo reproduzca porque acá voy a pedir un trato respetuoso, ¿sí? De todos hacia todos. La querella contra el reconocido psicólogo Giorgio Agostini fue interpuesta el año 2022. Tras casi 2 años de investigación, la Fiscalía decidió formalizarlo por 2 delitos: abuso sexual reiterado y abuso sexual calificado. Hablamos con él al término de la audiencia. A ver, yo estoy con secreto personal. Muchas cosas las voy a decir en el juicio, porque esta mujer con su mente alterada me puede eventualmente meter una denuncia por hablar en este momento con todas las cosas que yo sé de ella, que es un mamotreto de este porte. Lo que pasa es que en el caso del abuso sexual reiterado, son solo ocasiones en partes del cuerpo, obviamente, que tengan relevancia y de connotación sexual. Y en el caso del abuso sexual calificado, tiene circunstancias comisivas distintas, más graves, que tienen además una pena mayor asignada al delito. Tras la audiencia, Agostini quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Serán 90 días de investigación. Es un tema muy delicado, que ha hecho mucho daño a mi familia, a mis hijos y todo por esta falsa denuncia. A ver, no le escucho, perdón. Insiste en su inocencia.